Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren bien. Estamos en el nuevo podcast de Cafecito con Shine, el número 8, con el título de Problema legal a estrategia de crecimiento. Está conmigo la licenciada Catalina. Hola Vic, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿ya tienes su cafecito? Claro. Y hoy me quedó delicioso. Excelente. Yo, como Eso, hace calor, con té frío. muy bien. Oiga, Lee, ¿qué cree? Tenemos comentarios de nuestro público en donde Ujú. dice, ¿cómo puedo establecer una estrategia? Ajá, para crecer mi negocio, pero evitando problemas legales. Ok. ¿Qué pasa? Sé que hemos tocado en otros podcasts, por eso empezó esta duda de nuestra audiencia. Es que dice, yo voy inocentemente, veo un inmueble, hablo con el, según propietario, y todo es bonito, todo es color de rosa. Pero antes de que firme el contrato, no me dice todas las cosas. Una vez firmado, empiezan todos los problemas y cuando uno ya Ujú. quiere cancelar, es una serie de problemas. Ya me ponen un montón de trabas, que penalizaciones, que X, que Y, que Z. Ese es por el lado del inquilino. Pero igual el propietario dice, pues oye, es que me quieren hacer fraude o se quieren quedar con mi inmueble o yo lo entrego bien y ya cuando voy a revisar por alguna cuestión ya veo que ya rompieron una pared, ya dañaron una puerta y no me la reportan. O sea, empiezan esos temas en donde, pues primeramente hay gente que está de buena fe, hay gente descuidada y hay gente pues, Ujú. que se acopla, ¿no? Que puede decir hasta el niño, oye, ¿qué crees que le dieron? Mi niño le pegó a la puerta, ¿no? Y la despostilló. Pues te la voy a Ujú. mandar a arreglar o bueno, dime qué hacemos o me mandas. Y ya va, pero se van quedando los acuerdos, pero hay otros extremos en de pues no te avisa nada, una, dos, y que te engaña, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nos sugiere usted, por ejemplo, cuando no hay una prevención, y más en el sector inmobiliario? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿con quién podemos acudir? ¿Qué necesitamos tener de información, tanto por el lado del propietario, por el inquilino? O sea, aquí digamos el objetivo. Si yo no soy experto, ¿qué es lo que sigue? Pues acercarme a un experto. Y para eso están Ujú. ustedes. Shine Administradora de Propiedades. Ujú. ¿Cómo me puede a ayudar Shine a no tener dolores de cabeza ni como propietario ni como inquilino? Pues mira, una de las partes muy importantes por la que existimos y la intermediación que nosotros hacemos, tanto para propietarios como para inquilinos, es dar esa tranquilidad y esa seguridad que incluso tu documentación está protegida, tenemos nuestro aviso de privacidad, en el cual pues también nos permiten a nosotros poder aterrizar la operación sin esa intranquilidad o sin esa inseguridad de lo que va a pasar, porque realmente los documentos se deben nada más utilizar hasta de buena fe siempre, incluso independientemente de otras herramientas o de Shine. Pues el hecho de contar incluso hasta con el conocimiento para poder interpretarlas, ¿no? Pero sí, la parte más importante aquí es que mediante nosotros, como somos una empresa y como existen varias que hacen el servicio que nosotros hacemos, pues realmente sí damos esa tranquilidad. De hecho, lo vimos en el capítulo anterior, que incluso en arrendamientos como se dan por medio del Airbnb pueden llegar a ese tipo de fraudes, ¿no? Entonces, creo que también para que se proteja al inquilino y no llegue a pasar con este tipo de situaciones que también se dan, es eso, es mejor acercarse a las empresas que realmente se dedican a este giro y que también su información está protegida. Si lo hacen por fuera, sí es preferible pedir documentación aunque la persona se siente un poco incómoda, pero da un poco de tranquilidad. Digo, al final si va a dar no se le va a dar el buen uso a la propiedad, pues debería ser un poco más sencillo, pero realmente sí funcionamos nosotros como parte muy fundamental para una tranquilidad, sobre todo en la documentación y en la información que se maneja en ese tipo de operaciones, Cris. Ok. Entonces, ¿se puede crecer patrimonialmente rentando sin protección? ¿Por qué le hago esta pregunta? Eh, a fin de cuentas, vamos a ponernos objetivos. Un inmueble es dinero, Uh -huh. ¿sí?
que puede estar en pasivo cuando no se renta o puede estar en activo cuando se renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está generando un ingreso. Pero Ujú, ¿qué pasa cuando lo tenemos en pasivo? Más bien yo creo que es un egreso. Pero ¿qué pasa con esta situación? Mucha de la gente dice, ¿cómo puedo crear un patrimonio? Le digo, pues yo en una experiencia, en un lenguaje muy coloquial, le digo, mientras que tú estés asegurado, no tienes problema, mientras que lo tengas rentando. Pero si esa persona te hace un fraude, tú tienes la expertise de ser, como por llevarlo de manera judicial y legal un asunto, pues dice, primero no tengo tiempo. Segunda, no sé, puedo aprenderlo, pero me va a llevar mucho tiempo y a lo ujú, mejor muchos errores y en unos casos hasta puedo perder. Dice, y le digo, ¿qué has pensado de eso? Pues es que no sé porque pues me da miedo que no me asesoren bien y todo. Le digo, ok, pero también tienes que ver la persona, es como una aseguradora, llámese ujú. de para siniestros, de seguro de vida, de gastos médicos mayores, pues todas van ganando una reputación con respecto a lo que va viendo de la gente. Igual en este caso, pues no hay muchas que se dedican al sector inmobiliario, hay muy pocas y de las que hay, pues no todas tienen la expertise. ¿Por qué? Porque apenas fue un boom que se disparó hace unos años por ese crecimiento demográfico y por ende Ujú, de inmobiliarias. Pero realmente en este caso yo le digo, es que Shine tiene una gran ventaja. Se metió casi desde el principio, ujú. ajá, no directamente, pero sí la licenciada Catalina se metió en esta parte y ella sí te puede asesorar de una manera íntegra y fiable, porque no tiene 1 ni 2 años en el mercado, tiene más de 10. Ajá. Así es. Entonces aquí, por ejemplo, usted, licenciada, ¿cómo ve? ¿Cómo puede crecer esta persona su patrimonio asegurándolo con una póliza? Mira, como bien lo dices, realmente nos ha tocado crecer con todos los movimientos y con todas las nuevas actualizaciones en tanto como se opera para ocasionar un delito en un bien inmueble, entonces también hemos crecido y hemos visto y hemos aprendido de este tipo de experiencias. Entonces realmente sí es bien importante que sepan que la expertise que ya tenemos, que realmente la utilicen porque es muy funcional, afortunadamente, y yo agradezco el que nos pasen muchas cosas porque aprendemos y empezamos como a subsanar y a checar y a ver, y estamos en un prime ahorita en donde Shine está en una protección actualizada, en una protección en donde la gente realmente se puede sentir cómoda con una, incluso con una sola asesoría. Entonces sí es bien importante que se acerquen y como lo comentabas tú, realmente ahorita lo que la gente debe de entender es que las pólizas, los seguros, como tú bien lo mencionas, somos preventivos. Es decir, sí vemos un poquito más allá de lo que puede suceder, pero también como ya vimos qué es lo que puede suceder, también vemos cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que las personas, en primer lugar, para que realmente quieran ver una inversión en su patrimonio, pues lo tienen que ver como tal, como una inversión así como lo pintan, como lo dejan muy bonito, reparan puertas, reparan chapas, para que realmente se enamore la persona de su departamento, su casa o del bien inmueble que están rentando, también es bien importante que también se enamoren de decir, estoy protegido, estoy cuidado y cualquier cosa, pues realmente estoy invirtiendo en una prevención, una protección para que realmente sea una inversión mi patrimonio. Entonces yo creo que lo más importante es que se empiece a cambiar como ese chip en decir es un gasto, sino en decir es una inversión que a corto o largo plazo puedo utilizar y lo tengo como a la mano y realmente te quitas como el estrés o el decir quién me va a ayudar, quién me va a apoyar y ahora sí cuánto voy a gastar, porque ahora sí es cuando se convierte en gasto, ¿no? Entonces yo creo que la importancia de Shine y la importancia del crecer en conjunto con todos ustedes y como asesores también inmobiliarios es eso, que realmente sean parte fundamental de cómo podemos avanzar con la expertise que hemos tenido ya a lo largo de estos años. Ok, ok, me parece interesante. Eh, ok, y aquí, por ejemplo, en un caso, bueno, vamos a ponerlo en una índole general, Uh -huh, a una plática, digamos, de manera coloquial o informal. Un conflicto afecta a un patrimonio completo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? uh -huh. Porque puede haber represalias, porque la gente se puede molestar, porque la gente puede tomar otra acción, ¿sí?
yo les digo, pues a fin de cuentas vas a gastar un dinero por un tema de que puede escalar a lo que tú no tenías planteado originalmente. Entonces, tu ganancia yo le diría, se convierte en gasto. ¿Por qué? Porque va a bajar esa ganancia, a lo mejor ya no tienes utilidad, ¿sí? Ok. De Ujú. 1, 2, 3 meses, no sé, y tú tienes que pagar una renta, o a lo mejor ese inmueble lo compraste y lo tienes que pagar, o a lo mejor ya lo tienes, pero a fin de cuentas ese dinero lo tienes contemplado un 50, 70% para otra cosa. Imagínate que tener que desprenderte de ese dinero por un problema legal, ¿sí? Ujú. Cuando realmente la póliza está en una cuestión asequible, muy Ujú. distinta, por ejemplo, un gastos médicos mayores, ¿no? Donde realmente si el desfalco es mayor, claro, se entiende por que puede tener una indemnización de millones de pesos en atención médica, pero eso no exime de que realmente son costos caros, Ujú. ¿sí? Y tú, el gastos médicos mayores, en un caso, pues es para una emergencia o alguna enfermedad, que nadie desea tenerlo, pero el inmueble, quieras o no, por mucho que queramos, si ha habido, ¿cómo le podemos decir? Fallas al contratarlo a un familiar, un amigo, pues ahora imagínate con alguien que no conoces, ¿no? Claro. El riesgo que existe. Porque pues te puede parecer buena persona y todo, pero pues no sabemos. O luego el propietario va y lo contrata, el propietario lo da y quién sabe qué pasa. O del lado del inquilino. Él cree que le están rentando algo bonito, algo bien y todo, y salen muchos detalles. Entonces aquí, por ejemplo, licenciada, eh, ¿cómo afecta ese dinero ya en una percepción judicial o de esta índole a ese patrimonio? Mira, la verdad te acabas de tocar un punto muy importante porque se ha minimizado mucho realmente los beneficios que puedes tener con una protección legal de una póliza, pero sobre todo te voy a ser bien sincera en este punto y la verdad que bueno que lo mencionas y que también la gente pues nos lo comenta y nos lo hace saber sobre la inquietud de este tema, porque una de las ventajas de tener un abogado de confianza a tu lado, pero que realmente aparte de abogado, que sabe un proceso, que sabe cómo aplicarlo, sino que realmente sepa el contexto y sepa la experiencia, con la experiencia y la información hacia lo que va. Se ha minimizado mucho el riesgo de lo que puede pasar en un arrendamiento. Realmente un arrendamiento es complejo, pero nosotros lo podemos ver de una manera en la que no se te haga complejo a ti. Digo, porque realmente no nomás es la pérdida de un patrimonio, que es en lo que puede a lo mejor doler. Sin embargo, un arrendamiento, como lo dijiste tú, si se escala a otras situaciones, incluso puede correr en riesgo de perder la libertad, como ha sucedido en muchos casos, ¿no? Por no dar una asesoría bien de alguien que a lo mejor se acerca a un inquilino o un propietario y hacia un abogado que no tiene la experiencia y sí, 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 no te preocupes, tú ve y cámbiale las chapas y métete y sácale todo y llega a haber un problema tan grande y tan fuerte que después, créeme lo que lo cuesta una póliza, no va a ser absolutamente ni el mínimo valor de lo que pueden gastar ya teniendo un problema judicial como lo dices, ¿no? Entonces realmente es tener la prevención de lo que si llega a pasar, cómo se va a solucionar y tener también esa tranquilidad, como lo vuelvo a mencionar, de decir, ok, yo nada más me encargo de que las personas encargadas, porque yo ya pagué hasta lo que es un servicio que me van a prestar, pues realmente se encarguen, ¿no? Entonces es la importancia de las pólizas. Claro que mucha gente puede hacer su arrendamiento por sus propias necesidades o por no invertir, pero sí sale muy caro, ¿eh? La verdad, tenemos muchas visiones de cómo normalmente la gente puede decir que puede solucionar las cosas sin saber todo lo que puede implicar alrededor y la verdad es mejor que se asesoren porque sí pueden terminar en algo hasta triste, ¿eh? Lo hemos visto hasta en cosas muy mediáticas, cosas muy virales, como por ejemplo la persona, la abuelita, doña Carlota, ¿sí? ¿Recuerdo ese nombre? No recuerdo bien, pero bueno, Creo al que sí, igual que nos Carlota. digan, ajá, que nos digan aquí si recuerdan el caso, que nos comenten que ella hizo un proceso, hizo una notificación, hizo cosas, pero realmente sí tenía que haber protegido muchas cosas. Bueno, este caso fue muy específico, hay miles de ellos, no quiero como tocar
temas que a lo mejor no van ahorita en este podcast, pero el punto es que realmente puede ocasionarse problemas más fuertes. Entonces, sí, eso es lo importante de contar y es lo importante que realmente existimos. ¿Cómo ves, Ok, Chris? ok, ok. Me agrada ese contexto que nos está dando. Ahora, por ejemplo, eh, un propietario, pues está, a fin de cuentas, él que hizo una inversión o está pagando una inversión. O sea, puede ser, no, vamos a ponerle en una línea de tiempo X años, ¿no? Como puede ser uno, o ya lo pagó, que es año cero, o como puede ser 20 o 30, dependiendo del acuerdo comercial. Ajá, él está poniendo en riesgo un capital ya de casi por lo regular de manera mensual. Ajá. Aquí, ¿cómo puede hacerse la diferencia de un propietario tradicional, como dicen, de buena palabra, o de acuerdos de caballeros, dirían en la antigüedad, o en las épocas de mis abuelos y padres, a un estratégico? ¿Qué tendría que hacer ese propietario estratégico para que su bien inmueble no tenga riesgos? Mira, yo creo que una parte muy importante que el propietario puede hacer es realmente conocer bien su bien inmueble. ¿Sabes? Tener bien en claro el perfil de la persona que también quiere para su propiedad, porque eso también influye en evitar errores o empezar como a evitar problemas en el arrendamiento. Es decir, afortunadamente se conoce de todo tipo de personalidades en todo tipo de propietarios y de inquilinos y podemos llegar a conocer personas que realmente saben el perfil, la persona que quieren, y esto nos ayuda a evitar muchos problemas al final, porque la mayoría de las situaciones más interesantes de un arrendamiento es al final cuando lo van a entregar. Porque o ya hubo tema o no se explicó en un principio cómo lo querían. Entonces, realmente creo que es una de las partes más importantes. Y si eres un propietario responsable de saber qué es las características de tu propiedad, que la conoces y el perfil que quieres, yo creo que volvemos al mismo tema, es acercarse a alguien que le corresponda para que lo apoye con el proceso, lo asesore y realmente se coloque bien el arrendamiento. Pero yo pienso que es una de las cosas más importantes que sí debería tener en conocimiento el propietario, en que realmente sepa qué es lo que quiere para su renta, porque cada renta es completamente diferente. Ok, perfecto. Qué buenos tips. Ahora, por ejemplo, con los cambios que ha habido en estos últimos años, de cuando usted inició a lo que llevamos en la actualidad, ¿cómo debería estructurarse en un arrendamiento? O sea, digamos, yo no sé nada de arrendamientos y quiero rentar mi inmueble. Ajá. No es lo mismo cuando lo rentaban mis papás o cuando lo rentaba otra persona a esta actualidad. ¿Qué es lo que usted nos recomienda para que sea más fácil este arrendamiento y no suframos? Porque algo que hemos visto en otros capítulos o en algunas circunstancias que también en los comentarios es que la gente cuando dicen es que tienes que leer el contrato y dicen, ay, qué flojera. Digo, es que entiendo que son muchas letras, algo que desafortunadamente no tenemos culturas de leer. Y les puedo decir que apliquen cualquier aplicación de su teléfono. ¿Cuántas veces se han leído el contrato que tiene? Y no sabemos. Y lo ocupamos todos los días, ¿sí? Llámese si tienen la manzanita, si tienen al robotcito, el uso nada más de ahí, más todas las apps que tienen. Las bancarias, las de uso común, redes sociales, etcétera. Pero aquí estamos hablando de su bien inmueble. Es un buen inmueble que no agarro y puedo comprar uno cada semana. Bueno, habrá gente que sí, pero la mayoría pues no. Ajá, que es un patrimonio que va de años, ¿no? ¿Qué nos recomienda aquí? ¿Qué cuidado tenemos que tener en este año? Bueno, ya vamos a cubrir el primer trimestre y este año y los subsecuentes para que nuestro patrimonio no se ponga en riesgo. ¿Qué nos recomienda, licenciado? Ay, pues mira, principalmente en hacer una muy buena investigación, checar bien la documentación, que no nos falten cualquier documento que pueda ayudarnos a validar realmente quién es la persona y principalmente
el contar con un buen aperfilamiento también de sus inquilinos, ¿no? Y la asesoría de alguien que les pueda estar diciendo, pues, a lo mejor la interpretación de los documentos, pero sí, lo más importante es eso, que realmente sí hagan una muy buena investigación, que su contrato, mira, y nosotros ahora sí por experiencia siempre lo hemos hecho, nuestros contratos están muy personalizados en cada tipo de arrendamiento que se va a celebrar, pero sí tratamos de colocar las cláusulas más importantes y necesarias para poder dar un buen servicio, pero pero que sí no sea como un contrato dirigido para otro abogado o que ya esté listo para irse a juicio, ¿no? Sino que realmente sea un acuerdo de voluntades de las partes en las cuales se sientan como tranquilos, en los que uno tiene que cumplir y la otra persona también se tiene que hacer responsable, ¿no? Entonces, checar muy bien las cláusulas, como les comentaba, checar muy bien qué tipo de arrendamiento es realmente el que quieren para su propiedad, porque también depende de ahí cómo se va a estructurar su contrato. Entonces, es eso, que realmente sepan, conozcan qué es lo más importante de información que pueden utilizar para que no estén en riesgo. Entonces, es eso, nada más, que sí estén muy al pendiente de los documentos para estar informados de quién va a estar dentro de las propiedades. Entonces, pues prácticamente es eso, Cris, que estén informados, que se acerquen a nosotros, que se acerquen a un abogado de confianza, pero que siempre tengan la protección de alguien que tenga el conocimiento. Ok, ok, perfecto. Qué bueno que nos dice eso porque esto nos va a poder hacer comprender mejor la situación. Entonces, y hay un lema por ahí que dice, ¿no? Y es de antaño, el arrendamiento no es solo firmar, es estructurar. Claro, Ujú. claro. Y por, y por ejemplo, con este tipo de situaciones, ¿qué anécdota ha tenido en donde un propietario, un inquilino, cualquiera de los dos, usted ha visto, digo, sí sé que tiene una amplia gama, pero algo muy específico en donde vea que la gente sufrió el timo o perdió su patrimonio, algo en donde realmente nos ayude a entender qué fue lo que pasó y eso que nos sirva, una frase dicen, es mejor escarmentar en cabeza ajena que en propia, ¿sí? ¿Qué nos puede decir usted para que no nos suceda algo? ¿Qué nos puede contar? Mira, fíjate que sí he contado con experiencias de este estilo y ahorita a la mente se me vienen dos muy interesantes, que una fue en la que nosotros sí tuvimos que apoyar al inquilino a que pudiera entregar porque el propietario no quería recibir, porque lo que él pretendía también, con base a su información, es una persona muy lista. Sin embargo, él pretendía, incluso por medio de nuestros servicios, el que no le recibiéramos la propiedad, no hubiera una terminación para que el contrato siguiera vigente, que también eso es bien importante, Cris, que haya una buena terminación del contrato porque tiene que haber, así como hay un documento de inicio, tiene que haber un documento final. Y creo que esto va a pie de lo que decías hace ratito, de las cosas que es importante hacer para no tener malas experiencias, sí tienen que ser desde un inicio y un final, desde la investigación, contrato y hasta que se entrega. Y en este caso fue eso. Se tenía que entregar la propiedad, llegó el vencimiento, pero el propietario no quería recibir porque una le puso unos peros de que era la pintura que él quería, pero la persona no se estaba negando y nos entregó la casa pintada. Entonces, pero lo que él quería era que por medio de nosotros como abogados presionáramos a él para que en algún momento ejecutara el contrato y le pudiera cobrar como las cantidades excedentes por estar posteriormente a la vigencia del contrato. Entonces siempre se cuenta como unas penalidades de que si te quedas otro mes, van a ser 2 veces más el mes de renta por no hay renovación o no hay entrega, ¿no? Entonces, aquí sí tuvimos que asesorar al inquilino para que el inquilino pudiera ya salir de esa situación y tuvimos que hablar con el propietario porque realmente nosotros no nos prestamos para ese tipo de servicios. Realmente aquí lo importante es que ambos están protegidos y tiene que ser conforme a lo que corresponde. Esa fue una experiencia que me pasó. La otra, ya le he platicado, fue cuando en una situación fuimos también a una entrega de una propiedad y nos aparecieron otras personas que supuestamente eran los dueños.
pero la propietaria estaba muy tranquila porque como contaba con nuestros servicios y nosotros desde un inicio siempre validamos la información de que la persona es la legal propietaria, entonces obviamente a mí ni me quitaba el sueño cuando llegaron y de repente me empezaron a decir que ellos eran los propietarios, porque a mí ya me constaba y había validado que no era que la propietaria me había contratado. Entonces, eso también nos ayudó mucho y tranquilizó a todas las partes porque sabíamos cómo era, que al final de la historia que he contado y la conté anteriormente, llegó la policía y se llevó mucha gente, ¿no? Pero creo que esa parte de que cuando llega una situación así, no saben qué contestar, no tienen que estudiar una carrera de derecho para poder rentar una propiedad, entonces realmente utilícenos en esas ocasiones. La verdad no tienes idea de cuánto agradecer poder apoyar a los propietarios y a los inquilinos en darle la tranquilidad de que todo se iba a resolver y afortunadamente ahorita, como bien lo dices, lo cuento como una anécdota porque todo se pudo solucionar. Muchas gracias, Cris, por darme la oportunidad de poder contar y revivir estas experiencias que suelen suceder y la verdad es agradable contarlas porque pasaron, ¿no? En ese momento a lo mejor uno sudaba o checaba cómo solucionarlo, pero mira, se arregló todo en su momento. Bueno, es que normalmente cuando estamos en la situación, no es lo mismo a después hacer una reflexión, ¿sí? Entonces, por eso dicen, es que ya cuando uno cuenta las historias mucho tiempo después, se ríe. Pues sí, pero en ese momento no nos reíamos, teníamos el sudor No. frío, estábamos nerviosos, o sea, la realidad es de que uno va tomando experiencia con el paso del tiempo o de los eventos, cualquiera de los dos. Y esto, pues yo lo hago de esta manera para que usted nos explique por qué. Porque como no estamos inmiscuidos en este giro, ajá, o sea, usted dice, yo conozco a mi inquilino, conozco un propietario, no uno, dos, a lo mejor, pero usted cuántos no conoce, ¿no? Claro. Entonces, pues es muy diferente la percepción, el aprendizaje, los consejos, los tips que nos pueda dar, y eso es lo que buscamos que nuestra audiencia vaya siendo un poco conocedora. No, no va a dominarlo, porque nadie lo va a dominar este tema, porque no se dedica mucha gente a esto. Ajá. Pero por lo menos que tengan las bases para, oye, mejor hacemos esto, mejor invertimos en una póliza, mejor pagamos un asesoramiento antes de cometer un error que nos implique la pérdida del inmueble o pérdida del patrimonio o pérdida de dinero, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de que todos nuestros comentarios que vengan de la gente, tratarlos de organizar en los podcasts subsecuentes para que ustedes se tengan en confianza que sí lo leemos, nada más que hacer la estructura. ¿Por qué? Porque no podemos plantear un evento extraordinario, como fue el caso del de la semana pasada, que ese sí porque nos llamó la atención, que era algo que sí podía impactar porque era ya un modus operandi actual. Ajá, entonces nos sonó como un tema de alerta, entonces le dije a la licenciada, ¿nos puede ayudar? Y nos dijo, claro, adelante. Y fue que platicamos ese tema. Pero siempre nuestra audiencia es importante y por lo tanto, cada comentario será revisado, analizado y posteriormente de una u otra manera se expondrá en el programa. ¿Vale? Bueno, licenciada, no sé si tenga algún otro comentario adicional. Pues nada, no, agradeciendo como siempre la atención de los que nos escuchan, de los que nos ven y sobre todo el que también nos coloquen de dónde nos escuchan, que nos comenten cuáles son a lo mejor los puntos más importantes que hay del arrendamiento en cada estado, porque en cada estado pues tiene hasta sus usos y costumbres en cada arrendamiento, ¿no? Todavía existen algunos lugares pequeños, pero existen lugares en donde todavía el arrendamiento se da de palabra y no existen problemas hasta ahorita, pero que sí nos comenten, nos cuenten, que nos compartan qué es lo que más típico en su lugar en donde se encuentran, cómo se lleva el arrendamiento, pues también para tener un poquito más de conocimiento y al igual para si en algún momento hay dudas de algunas cláusulas específicas de algún estado, pues también me permitan a mí seguir creciendo y estar checando y analizando qué más información puede ser importante, porque como lo comentaba, sí, cuando vemos temas muy recientes o temas que pueden ayudar para prevenir, pues obviamente van a contar con nosotros para compartir esa información. Perfecto. Bueno, pues síganos en todas nuestras redes sociales. Ya sea los comentarios, síganos, denos like, compartan el contenido para que le llegue a otras personas y no nada más se quede en el nicho directo, sino que nos ayude a potencializar este canal
para seguir creando contenido, para que tengamos conocimiento de sus necesidades y a la vez exponerlo. Y si es de este tema u otro que también quieran saber, pues este es un espacio abierto para estos temas. Hay que aprovechar el conocimiento de la licenciada para que nos pueda ayudar, y si no, en un momento dado invitamos a alguna persona, algún especialista que nos ayude con un tema que no dominemos. Así es. Pues muchas gracias, licenciada. No, Cris, al contrario, muchas gracias y mira, hasta el fondo mi cafecito. Y ya para cerrar, muchas gracias, que tengan excelente día. Bye. Bye. Artlist.io